Cuando vas, veas, no vas con el celular así. ¿Por qué te pones todo en la cabeza, Lisana? Lisana, poneme en slow motion. Wow, la reina de los palos, Lisana. Nos mintieron de Cartagena. Vamos, mi amor. Hace mucho calor, ¿eh? Muchísimo. O sea, se nota la diferencia ya abrumante. Buena gente, ¿cómo están? Hoy estamos acá en el barrio de Cartagena, un barrio que no es nada turístico, o sea, donde vive realmente la gente que vive acá en esta hermosa ciudad, una de las más turísticas de Colombia. La verdad que hay mucha diferencia del clima de salir de Medellín o de Bogotá y venirse directamente acá. Cambia, no sé, unos 10 grados la temperatura. El verdadero asado. Ah, mirá, asado uruguayo. Argentino, uruguayo, español, italiano. Y eso es lo que siempre hacemos. Por ejemplo, en Cancún hay zona hotelera y hay la ciudad. Y en la zona hotelera siempre los precios son triple o hasta más. Pero si vienes a la ciudad son precios de la gente que vive acá. Digo, a ver, gente que te puede robar celular para el colegio. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Vos aquí hacia la calle porque te lo pueden robar. Dale, gracias. Qué rico. ¿Sí? ¿Está lindo acá? Nos avisaron, Lisana, de tener cuidado con el celular nomás. Yo sé karate. Pero eso nos pasa en todos lados que vamos. Nos dicen, tengan cuidado con el teléfono, no importa el país que estemos visitando. ¿Qué tal? Buenas. ¿Usted tiene tinto? Tinto, la amiga. Ah, ahí, ok. ¿Qué querés, mi amor, para comer? ¿Dos? Sí. Oh, gracias, hermano. El tinto acá en Colombia se compra así, mira. Compras en la calle, la señora te lo hace. El momento. Y es café, no es vino tinto. Muy rico. ¿Cuánto le debo, Feli? 6. ¿Cuánto? ¿600? Suavecito. Buena masa. Siempre tenemos una vista espectacular en el desayuno. Mirá, una mulita. Creo que debemos ser los únicos turistas que hay acá. Me parece que sí. Pero muchos turistas acaban no saliendo del área turística por miedo, que les pase algo, o por no conocer, o porque bueno, o simplemente le dicen no vayan ahí, no se metan. Pero nosotros desde que empezamos a viajar con Lisana solo hemos estado en lugares no turísticos, parando, ¿no? Para dormir y viviendo nuestro día a día. Tiene su lado interesante también porque se acaba conociendo cómo realmente vive la gente en los países donde va o que conoces. Se ve realmente la cultura del país. Los dos lados son lindos de conocerlos. Ya las empanadas. Qué rico. Wow. ¿Querés subir, mi amor? Ya estoy subiendo. Vamos. Hay un perrito enojado ahí. Ah, pasada la parte de arriba de la ciudad. No tenemos idea de dónde estamos. Buen día, ¿qué tal? Disculpen, gente, a la ciudad murallada. ¿Por dónde agarro mejor? Tienes que bajar. Coges por aquí, doblas a mano izquierda y baja. Cuando bajes, bueno, para explicarte. ¿La primera o la segunda? Chao, gracias. ¿De Argentina? Sí, Hincha de River de Boca. de Boca. Ah, ¿pero qué? ¿Bien por aquí? Estamos un amigo. Más allá atrás. Como mucho, cuando vas, veas, no vas con el celular así. Métetelo en el bolsillo porque los que manejan moto les gustan quitar el celular, ¿ok? Oh, ¿en serio? Porque nosotros queremos ir filmando en nuestro paseo. No. Firma mejor en el centro histórico cuando estés en el centro, ¿ok? Ok, Te lo dale. digo de confianza, no bajes. Por acá no. No, por acá no. Bajando no bajes porque los mototaxistas y unos que son ladrones les gustan quitar el celular, ¿ok? Ok. Ve con el celular en la mano y te lo quitan y Ok. coges aquí directo, baja. Cuando bajes, doblas a mano derecha. Bajo a la derecha. Y sigues por toda la carretera, directo. Derecho. Ya te vas a encontrar con una avenida. Sí. Con esa avenida cruzas hacia mano derecha y sigues directo y sales del centro histórico. Mira, otra vez, los colores de la bandera. Me encanta. Sí, hermoso. Wow. Qué pena esto. Ah, le tocaron bocina a Lisana. Che, Lisana, mirá qué contraste. Acá tenés todo este terreno así y allá atrás los edificios, o sea, de alta gama. Se nota que acá turistas no vienen porque se paran el tránsito, se dan vueltas, se hacen todo.
O sea, esta parte de la ciudad. Llegamos. Cuidado, venga. Buah. ¿Hay que pagar para entrar en la ciudad amurallada? No sé. Arriba no venden wifi. Parece que sí. 27.000 pesos. ¿Pero hay parte de la ciudad que es gratuita o todo hay que pagar? En todas las hay que pagar. La única que es gratis aquí es el centro murallado. Ah, el centro amurallado. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Entonces no es el lugar correcto. No, acá sería para verlo, la parte como si fueran los museos, los túneles, Sí. todo eso. Bueno, vamos a seguir entonces. No, gracias amigo. Qué lindo, ¿eh? Lo que estábamos buscando es el centro. Hacia allá vamos. Hacia allá. Qué ganas de tirarme al agua, ¿eh? Wow. Wow. La vida es como una arepa, sabe a lo que uno le unta. Es verdad. Hermoso. Che, venden limonada, Mateo. Bueno señor, ¿cuánto está la limonada? Vaso de 3 y vaso de 5. ¿Una de 5? 5.000 pesos. ¿Pesos? Wow. Te va a gustar, Lizana. Creo que voy a volver como 5 veces acá. Ahora puedo seguir feliz. Dijeron que acá hay que asegurar que si dice 5, que 5.000 pesos colombianos, no $5. Claro. Tengo un poco la sensación que acá estaríamos como, pareciera que estamos en otro país, ¿Por? no en Colombia, porque parece que hay otras culturas mezcladas, como un poco cubano, un poco venezolano, un poco colombiano. Caribeño. Exacto. Vamos a buscar la playa. Vamos. Ya. Mira qué linda fruta. Mira qué rica fruta. Limonada y fruta y todo. Qué rico que se ve ese vaso de fruta, che. Llegamos, Lizana. Por primera vez en la vida en la ciudad amurallada. Y en esta, ¿sabes lo bueno? No hay que pagar para entrar. ¿Viste? Para los que quieren viajar haciendo economía. El otro es muy lindo, pero lo ves también de afuera, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que no entramos a cada sitio. Y esa es una forma de economizar en el viaje, si no, no te alcanza. La otra también muy importante que hay que informar es que nosotros contratamos un seguro de viajes. Para hacer todas las aventuras que hacemos en una forma segura. Porque así mucha gente dice, no sirve para nada, eso no vale la pena, no sé qué. Y la verdad que yo antiguamente pensaba igual. Yo también. Pero hasta que en México me mordió la ardilla. Sí, pero no sabíamos qué hacer, porque dijimos, ¿a quién llamamos? ¿A dónde vamos? No conoces a nadie. Gracias a Dios, que como dijo Lizana, contratamos seguro, lo llamamos por WhatsApp, que eso es lo bueno que es digital, y nos respondieron de inmediato. Y ahí agarramos también la médica, ya la contactó a Lizana, y Lizana hizo una llamada virtual con la doctora, que le auxilió, le explicó lo que tenía que hacer, le explicó dónde tenía que ir, o sea, y bueno, y eso nos salvó. Y la médica me dijo que tengo que comprar esto para... Los remedios. Después de que recuperé, hice el formulario para el reembolso, me reembolsaron el dinero, todo perfecto. Y por eso queremos recomendar nuestro seguro de viajes porque a nosotros nos funciona de 10 y se llama Seguro para Viajes. .com. También les dejamos un link nuestro que les va a dar un descuento especial para que lo contraten, porque ahora se vienen las vacaciones, los seguros se van todos para arriba los precios, y si ustedes lo contratan ahora pueden aprovechar de un precio mucho mejor y viajar seguro. Mi papá siempre me decía, Mateo, contraten un seguro para viajar. Yo le di bola, lo escuché y tenía razón. Contraten un seguro, gente, que les va a salir mucho más barato que después tener que pagar un precio alto por no tenerlo. Seguroparaviajes.com, ahí les dejamos el link en la descripción. Aprovechen ahora mismo que vale mucho la pena. Ya agarré un poco de color. Oh. No parece, pero cuando regresamos al Airbnb vamos a estar con un camarón frito. Wow, hay que tener cuidado acá, Wow. Pero creo que acá vamos a la calle. ¿Salimos a la calle? Yo quería ir por la ciudad. ¿Por qué te pones todo en la cabeza, Lizana? La fruta en la cabeza, el vaso. Todo se lo pone en la cabeza. Anda a entenderla. Tampoco entiendo. Pensé que iba a ser frío y refrescante, pero... Eso es Lizana nomás. Vamos a filmar que a mi mamá le encanta ver esto. Oh, mirá. Terribles túneles.
Che, no sé si me estoy precipitando mucho para lo que voy a decir, pero a mí me asustaron mucho más con esta ciudad del asedio de los vendedores, que te cagan, que te estafan, que esto, que lo otro. Hasta ahora, los vendedores, igual que en todos lados, vienen, te ofrecen, le decís que no y se van. Caminando a la playa para tirarse el agua. Sabes que realmente hace calor cuando en la sombra y en el sol no hay diferencia. Yo no sé si en Cancún hacía tanto calor, no recuerdo. Yo creo que sí, pero creo que había más viento. Acá casi que no hay viento, el calor es fuertísimo. Así que por eso hay que poner limonada en la cabeza para refrescarse. ¿Querés escuchar una historia gratuita? También un consejo a los que les gusta la historia. Esos tours gratis de caminar en la ciudad y después das una propinita y Exacto. escuchas todo. Mirá, algunos tips para viajar low cost. Podés hacer couchsurfing, conocer locales, hacerte amigos, te van a llevar a lugares increíbles. Normalmente no son turísticos, solo van personas que viven acá y vas a vivir una experiencia más real de donde estás yendo. Skyscanner. Para encontrar vuelos con buen precio, te pones a, por ejemplo, Lima, Bogotá. Te muestra, según la fecha, cuál es la fecha más barato. Te da la combinación de vuelos más barato y así encontramos nosotros siempre. Tercero, los tours. No necesitas ir ni a todos los tours, podés ir a los que son gratuitos. Todas las ciudades tienen tours gratuitos. Y también podés ir metiéndote de forma espontánea y perdiéndote por las calles, conociendo. Obviamente donde te sientas seguro, donde te dicen andá por estos lugares. Y vas a conocer lados de la ciudad y que nadie los vio por ahí. Como hacemos con Lisana mucho eso. Cocinar si es posible, si no, por ejemplo, comprar comida del supermercado o ir a comer, por ejemplo, panaderías en Colombia. La mejor opción posible porque ahí come la gente local, tienen tamal, platos, tienen de todo y con un buen precio. Transporte. La gente a veces tiene vergüenza de agarrar una mototaxi o de agarrar un autobús de esos simples. No tengan vergüenza, gente, úsenlo. El transporte público es la mejor forma de moverse y la más barata. Te economizás un montón de dinero porque vos calculás que cuando un transporte público te cuesta de 20 a 50 centavos de dólar, el Uber o el taxi o lo que sea te puede costar 3, 4, 5 veces más. Así que no vale la pena. También la gente pregunta, ¿cómo hacemos con el dinero, no? Si trabajamos, si ahorramos y seguimos el viaje, nuestra fuente de ingreso es YouTube. Claro, siempre que ustedes miran una propaganda, YouTube nos paga. Y PayPal. Recibimos donaciones también de nuestros fans que nos envían por PayPal, que el link está en la descripción de cada vídeo. Y a veces hacemos colaboraciones con empresas, por ejemplo, que nos ayudan con un tour, nos llevan y nosotros hacemos la propaganda. Si tenés un trabajo remoto, podés viajar, porque lo que nosotros ayuda es que viajamos, pero trabajamos al mismo tiempo, así... Te va entrando todos los meses, te entra dinero. ¡Wow! Oh, ¿qué lugar es este? Mira, Lisana, las gorditas de coso, del artista famoso ese. Comprar algo refrescante número 2. Seguimos. Yo abrí esa botella en la puerta del súper y empezó a volar todo lo que estaba dentro. Mojó en seguridad, mojó a todo el supermercado, Lisana. Casi la pone en presa. Ah, mira, ahí va la gente a la playa. Parece una mezcla de Canasviera con Camboriú, pero con el calor de Tulum. Porque hace un calor terrible. Gracias, mi amor. Gracias. Mensajito en cuando para que se vayan de mi color. Más Gracias. tardecito. Gracias, mi vida. Gracias. Gracias, hermano. Si yo llego a manejar un jet y choco todo. Que ya choqué. No importa. No importa. Hágale. Soy pésimo conductor. Gracias. No, no tampoco. Uy, qué lindo. Hermanito, por curiosidad, ¿cuántos están? ¿Cuál te gusta? Más o menos, para hombres, por curiosidad. Bueno, este Sí. 120. ¿120? Vale, pues, muchísimas gracias. Gracias. 120 el sombrerito. ¿Cuánto es? $30. Bastante. Pero es Kicksilver. Pero ¿será que es original? No. Che, ¿la arena? No sé manejar, hermanito querido. No, la última vez que agarré uno lo exploté. Mirá la arena. Dijeron que es más volcánico, por eso es más oscurita. Qué buena que está la playa. Vamos a ir a la piedra y nos cambiamos. Lizari, vamos a elegir la chica del verano, a ver cuál es la más linda que vemos en la playa. Ah, y el chico. No, a Lizari no le gustó la idea. Elegimos el chico. Vos elegís la chica y yo el chico. Ah, nada que ver. A ver las chicas del canal.
Lisana, poneme en slow motion. Ah, Mirá, a la señora le gustó, ¿viste? Mande un saludo, señora, a la cámara. ¿De dónde son ustedes? Argentina. Ah, yo también. Ah, ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! Nosotros en realidad vivimos en Estonia. yo soy Estonia. Ah, vos sos de acá. Sí. Te trajiste una nena preciosa de acá. Me traje una mujer, la mujer de mi vida. ¿Preparada, Lisana? Un beso grande a las dos. Chao, chao. Que la pasen lindo. Chao. La hincha de Boca. Y al hincha de Boca. ¡Aguante Boquita, loco! Hincha de Boca, mira. Mirá. ¿Vamos a tocar el agua? A ver, por primera vez, Lisana. Pero Calentito. el agua está como 30 grados. Wow, eso no esperaba. Es el agua más caliente que ya tocamos en la vida, Lisana. No, Lisana, nunca entraste en agua tan caliente. Gracias, mi amigo. La última vez que alquilé uno lo exploté, de tan mal que manejo. No, puede manejar usted mismo otra vez de nuevo. Soy un desastre. No le quiero dar prejuicio a su empresa, señor. Nosotros le damos las indicaciones. Ay, no, tengo ¿Desea miedo. montar? No, vamos. Tengo miedo de... Vaya, Soy un choqué el auto, la moto, todo lo que tenía lo choqué. móntela. Gracias, amigo. ¿Vamos? Che, es la primera playa en la vida que veo que te hacen masaje. ¿Pero qué tipo de masaje te hacen? ¿Qué? Mirá, rumbe, Lisana. Ahí. Mira la chica ahí. ¿Viste? Chicas están para divertirse, Lisana. Solo quieren diversión. Gracias, mi amigo, gracias. Dios lo bendiga. Amén, gracias. Amén. Ay, Mateo esa mujer. Terrible castillo, ¿eh? Mirá, Lisana, tu castillo. Para la princesa, Lisana. Me voy a vivir. Anda. Cevichería. No, tienen ceviche. Señor, ¿usted es peruano? Cartagenero. ¿De Cartagena? ¿Y vende ceviche? Qué grande, ¿eh? Un saludo al pueblo peruano. Che, ¿el ceviche es de Cartagena también? Acá le decimos costeles de camarones. Posteles de camarones. Buenísimo, che. Un abrazo grande. Saludos, hermano. ¿De dónde, De Argentina. La tierra del mate Sí. y del fútbol. Acá también, Lisana, te entierran si querés. Con esa arena creo que no, porque se va a pegar. Había un pozo. No, esta agua es el agua más calentita que yo ya entré en mi vida. En mi vida. También, ¿no te parece que el agua es como suave? Sí. Che, vamos a hacer la prueba de la salidez. No, Es re salada. Mateo. Mi amor. No, re caliente, mal. Una bolsa de arroz. Buah. Mirá la gaviota. No, miren el pajarito que hay acá. Che, Lisana, dicen que el barro volcánico, como esos chicos se están poniendo, hace bien. Esto te va a hacer bien a la piel. Yo no me hace falta porque ya tengo la piel linda. Ah, a ver, a ver. Buah. No, ¿qué haces? No. No, Mateo. Pareces esos perros que lavas el perro y después de lavar, ducharse se va a jugar al barro, ¿viste? ¿De dónde vino eso? No, qué asco. Esto tiene araña. Ah, araña en agua. Wow, la reina de los palos, Lisana. Vamos, mi amor, hermosa, ¿De dónde vino todo eso? No, y vino de la nada. Sí, Acá no hay sargazo, pero hay algas. pero vinieron y se fueron. Dedico eso a vos. Te amo, mi amor. Y siempre juntos. Oh, ve. Wow.
Qué hermoso perro. No, mirá. Está feliz de la vida el perro. Está haciendo un pozo. ¿Viste cómo dividen cada sombrilla con un palo y una soga? Para que no se metan. Es re privado acá la playa. Y si no querés pagar, haces como nosotros y te vas a las piedras. La playa acá es más familiar. Sí. Pensé que iba a ser más joda. Gracias. ¿Qué vendía? Ostras. ¿Tocan el acordeón eso? Creo que van a tocar una rumba, Lisana. Si no vi nadie vendiendo tipo tragos alcohólicos. ¿Será No. que sí, la verdad? Venden jugos, ostras. Pero no tragos. Vino un chico, me pidió que le cuide las cosas ahí. Fue la mochila y la chancleta. Y me dijo así, ñatay. ¿Qué le digo? ñatay. ¿Qué? ñatay. 3 veces le pregunté, no le pude entender lo que me dijo. El acento costeño, hasta para el que habla español es difícil. Imagínate para el que no habla español. Tienen una forma, hablan rápido y creo que lo hablan cortado también. Es como yo que me crié en una isla de Florianópolis y te hablan, oye, ¿cómo estás? ¿Qué poja? Te hablan así, no entendés nada. Nada, si hablas portugués no entendés. Creo que acá pasa exactamente lo mismo. Y bueno, me compré un Águila Light para tomar. Cualquier. Parece que hago propaganda, Sí, Lisana. ojalá. Me compré un Águila Light. Che, mirá el día que Águila Light me sponsor los videos y yo puedo decir, hoy me vine a Cartagena por Águila Light. Lisana se enoja. Compra todas cervezas y para mí nada. Yo quiero que los hombres del canal, porque ahora tenemos muchísimas mujeres también, pero hay muchísimos hombres, que comenten para que Lisana me entienda. Cuando hace calor, ¿no te da ganas de tomarte una cerveza bien helada y disfrutar de la vista y de tu pareja y amarla? Decime la verdad, poneme en los comentarios. Y las mujeres, ¿no te dan ganas de tomar un rico smoothie, jugo, una limonada o un, no sé, mojito? Porque eso es más rico. Van a decir, no, nos gusta una cerveza helada. Ah, no, gracias. Hola. Hola, muy bonito, ¿eh? Gracias, mi amor. Muchas gracias. ¿Cuándo van a venir a hacerse las trenzas ahí? ¿Las trenzas? Me las hice en Brasil, pero parecía cualquier cosa. Ay, ¿Por qué? no me gustó. Me la hicieron mal hecha. No me quedó lindo. Casi pierdo la novia. Pero a ella le quedan bonitas. Hoy no, gracias. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Mira, amor, Muchas el ventas. masaje. No, gracias. Gracias. ¿Qué estábamos Hasta luego. diciendo? ¿Qué estábamos hablando? No recuerdo. Quería decir algo. Me Ah. parece que nos mintieron de Cartagena. Sí. Mucho más tranquilo de lo que nos ponían el miedo. O sea, la gente dice, te van a estafar, te van a robar, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo otro, no sé qué. Pero es todo lo contrario. La Sí. gente te trata bien. Sí hay muchos vendedores ambulantes, pero si vos decís no a cada cosa, no te van a estafar porque no vas a pagar. Sí, le decís que no y se van. No es que como dicen, que te acosan los vendedores. Solo te ofrecen el producto y se van. Y también escuché que los que hacen masaje te vienen ya tocando, tienes que decir no, nadie tocó. Tampoco es verdad. Nadie nos tocó, es verdad. Bien, mira, la mujer ahí, la mujer vino, así te ofrecen, se van, te tratan re bien. Y me dijo todavía que soy lindo. Mucho más tranquilo de lo que uno De lo que uno imagina. se imagina. Y el agua calentísimo. Nunca toqué el agua tan caliente. Nos dijeron que el agua era helada, pero les vamos a decir una cosa. Es el agua más caliente que ya tocamos en nuestras Es vidas. como una sopa. Tranquilo. No es temporada alta, me parece. Es muy tranquilo. No, ahora es temporada baja porque estamos en invierno, Invierno, que Y- estás fritando. que está fritando, pero es temporada baja. Justamente ahora estamos en la época donde hay más lluvias. Pero no hay ni una nube. Un calor que te parte la cabeza en dos. La paleta. Gracias, hermano. Vos le decías, ¿sí? No te molesto, mira, se fue. Ahí está comprobado para que vean que, Mateo es un chamullero, Mateo chamulla. No, mira, se fue. No me acosó, no me puso el helado en la boca y me dijo, ay, ahora te lo cobro. Nada, no hizo nada. ¿Te imaginas? Antes de venir acá, yo me puse a leer. Yo Y también. vos te asustás. Yo Lo que vi- ponen en internet, pero hay gente. Ahora voy a decir algo a favor de los vendedores. Hay gente
que dice así: me vine a Cartagena y me estafaron. Me vendieron un barco en la calle por 30.000 y me llevaron hasta, no sé, hasta San Andrés. Yo a esa persona le digo, primero, un barco hasta San Andrés no cuesta 30.000. La persona que ya quiere, que es gananciosa y quiere salir ganando, a esa persona lo cagan, porque las cosas tienen un costo y hay que pagarlas. Si te cagaron, es porque vos hiciste algo mal. Si vas a una agencia correcta, pagás lo que cuesta, el valor verdadero, va a salir todo bien. Pero a veces somos gananciosos y es ahí donde nos equivocamos. O si no aseguras primero el precio, ya estás consumiendo y después te enteras, ups. No cuesta nada agarrar y decir, ¿cuánto cuesta? 10. ¿10 qué? 10 bolívares, 10 pesos argentinos, $10. 10 dólares, 10 euros, 10 pesos chinos. Bueno, basta de playa por ahora porque ya nos quemamos. Dicen que por acá hay un centrinio, un centro donde están todas las tienditas y todo, tipo Canasvieiras. En realidad vamos a ir a buscar un café en el centro comercial de ayer porque Mateo se olvidó el adaptador de cargador ahí. Vamos a ver si lo tienen. Porque el matecito Está siempre voladillo. Yo estoy volado porque pienso en vos el tiempo entero. Sí. Yo apuesto que no lo tienen. Yo apuesto que sí. ¿Qué me apostás? Un beso. acá está. Estaba ahí colgado. A ver. No pierden las cosas, así no tienen que gastar dinero en el viaje. Eso era un indirecta a Mateo.